Ahn, Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos professores que estão participando da mesa. É, Essa mesa se chama Crimes de Estado, Antissemitismo no Brasil e na América Latina do século XX. É, o nosso coordenador é o professor Emanuel, que vai coordenar a mesa, e na mesa estão presentes a professora Yael, o professor Matias e a professora Milena. Cada professor tem 20 minutos para realizar sua apresentação e os participantes podem deixar suas perguntas no nosso chat ou na ferramenta Q&A do Zoom e que no final da mesa, caso sobre tempo, a gente vai repassar para os professores, ok? A contagem de tempo vai ser realizada pelo nosso apoio técnico, o André e a Josiane, ok? E faltando 5 minutos, a gente avisa o professor que está dando a sua fala, que faltam 5 minutos. Eu peço que aqueles que não estão se apresentando fechem as câmeras e os microfones, por favor. E agora eu passo a palavra para o professor Emanuel dar início à mesa. Bom, muito obrigado, muchas gracias. Boa tarde a todos e todas que están escuchando. Eu voy a hablar español, es más fácil para mí. Eu procuré con mis colegas de México y de Argentina que eles falen español, mas que falen despacio, que falen lento, para poder comprender las exposiciones. Esta mesa o este panel es la verdad que muy promisorio para nosotros, con muchos de los que vamos a intervenir en estas discusiones. Venimos pensando estos temas a lo largo del tiempo, ya hace muchos años. Si bien la mesa está pensada en función de pensar en los crímenes de Estado y el antisemitismo en Brasil y América Latina a lo largo del siglo XX, creo que los cuatro aquí presentes y el público en el auditorio virtual también debe coincidir que ese problema del antisemitismo no se circunscribe al siglo XX, sino que el siglo XXI de alguna manera nos depara nuevos interrogantes, nuevas incógnitas y nuevas problemáticas o nuevos escenarios en torno a el devenir del antisemitismo en nuestras sociedades nacionales, ¿no? Imagino que lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Brasil, no es muy distinto de lo que pasa en Argentina, en los debates actuales en Argentina en torno al antisemitismo, las nuevas derechas y demás. Y algo de eso le he escuchado a Yael Siman presentar este año, en el mes de abril, en CUNY en Nueva York, en un congreso justamente dedicado a pensar el antisemitismo en las Américas, ¿no? En ese sentido, la invitación de esta mesa, de este panel, es a pensar una serie de narrativas, pero también prácticas, discursos, incluso en algunos contextos políticas de Estado, que tuvieron justamente, que hicieron del prejuicio contra los judíos uno de sus sustratos normativos o podríamos decir constitutivos, ¿no? Un denominador común que tenemos en América Latina y en Brasil, que efectivamente el antisemitismo se desarrolló a lo largo del siglo XX. Y si bien ese antisemitismo nunca llegó a desplegar, ahí siempre aparece la dimensión del holocausto como esa consagración criminal del antijudaísmo. Nunca llegaron nuestros estados, nuestras políticas estatales a consagrar una experiencia de ese tipo. Lo cierto es que el antisemitismo constituyó a grandes rasgos política de las élites, discursos o prácticas o narrativas de las élites políticas de nuestros países a lo largo de todo el siglo XX y nuevamente lo que está sucediendo en el siglo XXI. En ese sentido, invito a mis colegas, a Matías Grinspun de la Universidad de Buenos Aires, a Milena Baker de la Universidad de Sao Paulo y a Yael Siman de la Universidad Iberoamericana de México, a que compartan con nosotros sus exposiciones. Matías Grinspun, el orden de las exposiciones va a ser Matías Grinspun primero de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, luego nos va a acompañar Milena Baker por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y finalmente Yael Siman. Para empezar, vamos a invitarlo a Matías Grinspoon, que es doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente brinda seminarios sobre las derechas y las nuevas derechas
y también es profesor de las instituciones como la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín y General Sarmiento. Es investigador del CONICET, nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, y actualmente forma parte del Instituto de Desarrollo Económico Social, integra el núcleo de memoria, también el núcleo de estudios judaicos de este instituto, ¿no? Matías, bienvenido y nada, deseoso de escucharte y que nada, que nos desandes sobre la situación en Argentina. Lo conozco a Matías y sé que habla mucho y rápido, así que le voy a pedir de nuevo, Matías, poco y despacio, así te podemos entender. Gracias. Gracias, Emanuel, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco por la invitación y les pido disculpas por adelantado, ya que poco después de la presentación, debido a otro compromiso, voy a tener que retirarme. Hoy les voy a hablar de una palabra que está muy relacionada en Argentina con el antisemitismo y con los crímenes de Estado, y que es una palabra que hoy por hoy goza de muy mala fama. No sé cómo será la situación en Brasil y en México, como es la palabra progresista. Hoy por hoy en Argentina nadie es progresista. Las derechas consideran que esta etiqueta está asociada con una corrección política que ha sido tolerante, con desvíos en términos políticos, con la corrupción, pero también con lo que denominan como perversiones de tipo moral. Lo que era el oficialismo hasta el año pasado intenta desligarse del progresismo y culparlo por la derrota electoral, pero también por la actual crisis económica. Y las propias izquierdas consideran que el progresismo es una versión blanda de lo que están proponiendo. Ahora, hace apenas 20 años, 25, como se titula un libro, Progresistas éramos todos, lo que muestra que esta categoría, como tantas otras, va evolucionando históricamente, pero a mí lo que me interesa es su condición, como se dice en francés, de mot valise, es decir, una palabra valija dentro de la cual podemos encontrar una serie de contenidos que van cambiando. Es decir, en algún momento el antiprogresismo fue antisemitismo, hoy por hoy se llena de otro tipo de contenidos. Es por eso que lo que me interesa a mí brevemente en este tiempo que tengo es esbozar un recorrido de larga duración a partir de una selección de la literatura antiprogresista argentina desde los años 70 hasta la actualidad, prestando atención precisamente al cambio de los tópicos, pero también a la argumentación y a una hipótesis que planteo desde ahora, que es que este antiprogresismo, en la medida en que nos vamos acercando en el tiempo, se seculariza al tiempo que se expande. De ser un problema religioso para los autores de ciertas derechas, pasa a ser un problema social y un problema cultural. En ese sentido, sigue una trayectoria similar a la que yo en su momento rastreé para los discursos negacionistas en la Argentina, que empiezan muy vinculados al antisemitismo y a la negación de la Shoah, y después dejan de lado esta narrativa y este contenido para extenderse a otro tipo de fenómenos, como por ejemplo los crímenes del Estado en los años 70. La primera parada en este recorrido es un texto que se llama De la Cábala al Progresismo, que fue obra de un autor llamado Julio Mainviel, un sacerdote, autor de obras muy influyentes de contenido antisemita y antimoderno, antimoderno en términos eclesiásticos, opuesto a la reforma de la institución, y que tuvo un importante rol inspirando a grupos de derecha nacionalista. Lo que va a plantear Mainviel en ese texto, siguiendo a San Agustín, es que hay dos tradiciones. Una, que es la tradición de la permanencia, y otra es la del cambio. Una es la tradición en la que Dios baja al ser humano, la otra es en la que el ser humano intenta divinizarse. Una, va a decir él, es la cábala buena, la cábala originaria, la otra es la cábala mala. ¿Quiénes fueron los responsables de la cábala mala? Los judíos,
que en el texto de Mainviel, a pesar de aparecer en 1970, podemos encontrar señales de un antisemitismo mucho más tradicional. Se los vincula con el sacrificio ritual, con la magia demoníaca y sexual. Se habla de su confabulación natural con los masones y con los comunistas, y se habla del sempiterno, del eterno proyecto judío para dominar a través de la degradación. La corrupción de la cábala para Mainviel es el gnosticismo, un gnosticismo que, lejos de ser simplemente una corriente del cristianismo, es para Mainviel una corriente que influenció al pensamiento occidental desde la Edad Media, por lo menos, hasta la actualidad, en un sentido cada vez más potente. ¿Qué es el gnosticismo para Mainviel? Fundamentalmente el gnosticismo es un monismo metafísico, la visión de que no hay una separación entre espíritu y materia, una concepción milenarista en la cual el reino de Dios se realiza en la tierra y la visión de que Dios ha sido creado. Para Mendiel, entonces, siempre que se pueda encontrar en una ideología, en una corriente religiosa, algunos de estos elementos, vamos a estar en presencia del gnosticismo y de la cábala maya. Acá es donde es interesante aislar la argumentación que utiliza el autor. Va a haber tres mecanismos. Por un lado, se argumenta por analogía. Es decir, Spinoza, al hablar de una sustancia infinita, eterna e increada a la que llama Dios, es un gnóstico. También se argumenta por asociación. El judío Spinoza, dice Mainviel, frecuentaba rabinos en Ámsterdam, por ende era un cabalista. Finalmente, se argumenta por transitividad. Si yo leo a Spinoza, que era un gnóstico, me transformo automáticamente en un gnóstico también. Junto a la argumentación hay tres figuras retóricas que me interesa destacar de este texto que vamos a ver que se repiten. Primero, el progresismo es una hidra, es un monstruo de múltiples cabezas diversas pero conectadas entre sí. Dos, el progresismo actúa por sigilo, nunca dice lo que piensa. Y finalmente, el progresismo conspira, siempre está complotando para llevar adelante su programa. El punto de llegada de Mainviel es bastante menos alarmista que sus premisas. Lo que a él le preocupa es el progresismo cristiano, propiamente dicho, es decir, todos aquellos que fueron más allá de lo que el Concilio Vaticano II planteaba. Y acá es donde él le da nombre a sus enemigos, que son teólogos como Hans Kung, como Karl Renner, y el gran enemigo de estos teólogos tradicionalistas en Argentina, al menos en mediados del siglo XX, como es Teilhard de Chardin, a quien asocia directamente Mainviel como un gnóstico, y justamente mi hipótesis es que Mainviel piensa el gnosticismo desde Teilhard de Chardin y no al revés. Ahora, la conclusión de la obra es entonces que un problema del mundo ha llegado a la Iglesia y hay que ponerle freno. La segunda obra en la que me quiero detener se llama La Quimera del Progresismo y es de 1981. Son las actas de un congreso realizado por intelectuales tradicionalistas católicos que durante la última dictadura tenían financiamiento oficial. En este texto sigue predominando como en Mainviel el discurso religioso sobre el progresismo. Incluso un capítulo es un sílabus, un índex de los errores progresistas que son refutados a partir de encíclicas del siglo XIX. De hecho, cuando se habla de los vicios del progresismo, se los trata de herejías. El ateísmo, el relativismo religioso, el materialismo, el historicismo, el antropocentrismo, son son todos ejemplos de estas herejías donde vuelve a aparecer la idea de la hidra, ¿no? Este monstruo de múltiples cabezas. Pero hay novedades. El peligro que advertía Mainviel al interior de la Iglesia parece haberse disipado con autores que citan de manera entusiasta a Juan Pablo II, que había sido elegido no mucho tiempo antes,
y en el que creen ver un respaldo de cómo estas interpretaciones progresistas eran erradas. La segunda novedad es que no vamos a encontrar, al menos no explícitamente, antisemitismo ni esoterismo en este texto. Digo no explícitamente porque el progresismo en este momento asume muchos de los rasgos que previamente se vinculaban con el antisemitismo. Como mencioné, el relativismo religioso, el materialismo, la secularización. Ahora, este cambio, este movimiento, se debe a que en este texto no preocupa ya lo que el progresismo trae a la Iglesia, debido a que dentro de la Iglesia hay una autoridad en la que los tradicionalistas parecen poder confiar, sino que el problema es lo que el progresismo está llevando al mundo. Y acá es donde aparece directamente la relación entre el progresismo y la doctrina de seguridad nacional, en tanto y en cuanto mencionan los autores que una de las consecuencias del progresismo fue el diálogo con el comunismo establecido por muchos católicos. Y una de las versiones más perversas de ese diálogo fue la teología de la liberación, a la que ellos equiparan con la guerrilla y a la que le endilgan crímenes a los que exageran. Es muy notorio incluso cómo en estos textos estas cifras exageradas de los crímenes de las dictaduras comunistas están muy presentes. Esta terminología también, la de dictadura, por ejemplo. Finalmente, la otra novedad es que aparece también una advertencia respecto de lo que podríamos denominar como la revolución sexual, con varias notas donde se advierte que el progresismo confunde sexo con amor cuando uno no es necesariamente el otro. En otras palabras, a principios de los 80, parece que el progresismo ha sido contenido dentro de la Iglesia, pero que se ha derramado a la sociedad. Y acá es donde se culpa a una jerarquía que no ha sido lo suficientemente severa. Y este tópico de culpar a las autoridades es lo que vamos a ver en la última parada, que es un libro de 2016 llamado El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Este texto es un backlash de lo que se denominó la ola rosa. Justamente el momento en el que sale es en el que parece darse un cambio de tendencia política en la región, y reúne a dos autores, Agustín Laje y Nicolás Márquez, devenidos intelectuales muy afines al gobierno actual, a partir de un eje en el que se conectaba el negacionismo de lo ocurrido durante la última dictadura con el antikirchnerismo. ¿Qué vemos en este texto para ir cerrando? Que vuelve a aparecer la hidra, con otras cabezas. Algunas repiten, como el marxismo, asociado con la violencia, pero otras están a tono con la época. El feminismo y lo que se denomina despectivamente como homosexualismo, el ecologismo y un regreso del racismo a través de lo que se designa como indigenismo. Aparece también de nuevo la figura de la conspiración y del sigilo. Se relata cómo la nueva izquierda es un complot surgido después de la caída de la Unión Soviética, en un relato que espeja lo que podemos ver en algunas narrativas sobre las nuevas derechas. Esta idea de que se reúnen detrás de bambalinas donde no se los puede ver y que dicen lo que no dicen totalmente lo que piensan, para decirlo de otra manera. La argumentación vuelve por los senderos del padre Meinbiel. Se argumenta por analogía. Así como el marxismo llamaba a una revolución de los proletarios, la nueva izquierda habla de los oprimidos. Se argumenta por asociación. Como las FARC estuvieron en el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo ha sido financiado por la cocaína. Dicho más o menos con estos términos. Y finalmente la transitividad. Como Laclau fue en un momento un autor marxista, todos los que lean a Laclau terminan siendo marxistas también. Aparece la contradicción en el texto, pero lo interesante es que la contradicción en este texto, como en los anteriores, no tiene una función lógica, sino retórica. Es decir, se puede criticar sin ningún tipo de temor a la contradicción a la posmodernidad como una reedición del marxismo, de la misma manera que se puede
por un momento, recurrir a la ciencia para criticar a la ideología de género, entre comillas, y por otra parte se decide negar el discurso científico diciendo que el cambio climático no existió. Para cerrar, ¿cuáles son las novedades y cuál es la importancia de estas novedades? Por empezar, que hay una secularización formal de los argumentos. Los autores explícitamente no hablan desde la fe, sino desde la razón, aunque el trasfondo es religioso, porque lo que vienen a reivindicar, esa patriarcalidad y esa heteronormatividad, están en línea con lo que la Iglesia o los sectores más tradicionales de la misma planteaban en su momento. La novedad también está en que si antes el progresismo se diseminaba, ahora el progresismo, por el contrario, utiliza un mecanismo de sustitución. Como reflejo de lo ocurrido en 1989, lo que hace el progresismo, lo que ha hecho la nueva izquierda es cambiar de guión. La manera en la cual este cambio se ha dado refleja o repite el argumento del bolchevismo cultural que difundía el nazismo. Es decir, este marxismo que no ha logrado sus triunfos en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Sí, sí, ya estoy cerrando, ¿eh? Este marxismo que no ha logrado sus triunfos en el ámbito social, en el económico y en el político, busca una revancha en el ámbito cultural. Y esto es precisamente lo que haría el posmodernismo. Para cerrar entonces, mi conclusión es que en este texto vemos cómo el progresismo, al igual que en los 70, se disfraza de enemigo interno. En 1970 era el enemigo interno de la Iglesia. En 1981 era el recuerdo del enemigo interno que en la prédica de estos tradicionalistas había sido derrotado en la guerra antisubversiva, pero que seguía latente. Actualmente el enemigo interno es esta nueva izquierda, un enemigo que no es de la Iglesia, sino que es de la sociedad, que vuelve a ser multiforme pero conectado. Feminismo, homosexualismo y marxismo son de nuevo distintas caras de la misma moneda, que tiene una escala internacional, como en su momento lo tenía el comunismo, un enemigo que puede ser cualquiera. Por eso, para cerrar, considero que el progresismo, a partir de esta selección y en esta mediana duración que elegí analizar, se muestra como un dispositivo retórico muy eficaz para movilizar políticamente lo que Dubé ha denominado como pasiones tristes. Y esto ha sido muy eficaz, como se ha dicho, muchas veces en los jóvenes, donde ha logrado conectar con una nueva subjetividad, pero también, y no hay que descartarlo, con una generación más madura, en la cual siguen resonando los resabios de la doctrina de seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias, gracias Matías. Interesante la presentación. Ahí ya gente del auditorio ha manifestado su interés. Seguramente tengamos algunas preguntas antes de que te retires, ¿sí? Vamos a continuar ahora sí con Milena. Milena va a hablar portugués para el gusto de todas las personas que están oleando. Milena pertenece a la Universidad de San Pablo. Tiene un máster en Arts of Estudios del Holocausto y Genocidio de la Yeshiva University en 2023 y es doctora y maestra en Derecho Penal por la por la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo. También es especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en España y ha hecho cursos en Harvard, entre otras casas de estudio, en Göttingen, en Alemania también y demás. Es autora de los libros Criminalización de la negación del Holocausto y el derecho penal brasileño y a tutela de la mulher no derecho penal brasileiro. Su presentación se titula O Antisemitismo Brasileiro e Sua Invisibilidade. A não validação dos judeus como um grupo minoritário e suas consequências sob a perspectiva dos direitos humanos. Milena, muito obrigado. Obrigada a você. Como é que eu faço agora? Vou share my Milena, screen. isso você decide. Você quer que eu compartilhe ou você compartilha? Eu vou tentar compartilhar daqui, vamos ver se vai dar certo. Você está me autorizando? Sim, você tem a autorização. Tá. Então, vamos ver se eu consigo.
Apareceu aí para vocês? Sim. Sim, Milena. Apareceu, né? Muito bom. Tá, desculpa. Bom, primeiramente, é um prazer, é uma honra estar participando aqui desse evento, um tema tão importante como o antissemitismo, especialmente nos dias atuais. Eu agradeço ao convite do Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo e a todos aqueles que ajudaram, que apoiaram essa organização do evento. Então, hoje eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o caso Ellwanger, que foi um caso emblemático para o direito brasileiro. Ele tratou de antissemitismo, liberdade de expressão, discurso de ódio e racismo. Dessa decisão se originaram várias outras questões, e são as questões que eu vou estar analisando aqui. Os judeus são considerados raça? Eles podem sofrer racismo? Eles são considerados minorias? E se são enquadrados como minorias, qual seria a consequência para o grupo grupo minoritário, que seriam judeus, e para os direitos humanos? Bom, então vamos lá. Aqui eu estou apresentando para vocês. Todo mundo está conseguindo ler o que está na parte, aqui na direita? Também está conseguindo ler? Tá, né? Então, apresento para vocês o seu Ellwanger. Quem era o Ellwanger, o Siegfried Ellwanger? Ele era um nazista convicto, certo? Ele era editor e dono da editora Revisão, que ficava no Sul, e ele publicava, ele distribuía os livros, vários livros com conteúdo antissemita, glorificação a Hitler, negação do Holocausto. E o Ellwanger, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque o que acontece no Brasil? Diferentemente dos Estados Unidos, onde você tem já na Constituição, na primeira emenda da Constituição americana, a gente tem a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é um bem maior no direito americano. Ela existem casos excepcionais para que ela tenha uma restrição, mas, em geral, não é proibido o discurso de ódio nos Estados Unidos. Então, diferentemente do Brasil, que nós temos o quê no Brasil? Nós temos uma Constituição que criminaliza o racismo, nós temos uma lei federal, que é a 7.716 de 89, da discriminação racial, e a gente tem todos os tratados de direitos humanos que o Brasil assinou para combater de forma firme e forte o racismo. Então, o seu Ellwanger sabia muito bem o que ele estava fazendo. No entanto, que ele tinha um pseudônimo, ele se chamava de Castan. Então, ele publicava, às vezes, e jogava esse nome, que ficava mais difícil para encontrá-lo, tá certo? Bom, o que aconteceu, né, com o caso? Desculpa. Estou tentando só um minutinho, já que eu tenho tempo. Vou tirar só isso aqui daqui e vou para cá. Pronto, desculpa. Bom, o que aconteceu? Ele foi acionado pelo Ministério Público, o caso foi subindo para tribunais superiores e ele acabou sendo condenado. E a condenação dele foi um caso muito extenso, tinha 500, 600 páginas, mas tinham duas decisões que eram os pilares do caso. A primeira, era a base, é que realmente a liberdade de expressão ela não é absoluta. Quando a liberdade de expressão e o direito à não discriminação, quando eles entram em conflito, porque são dois direitos fundamentais do cidadão, então são direitos constitucionais. Quando entram em conflito, o que vai valer, o que vai vencer é o quê? O direito à não discriminação, que é o direito à igualdade de todos. Então, nesse caso, o primeiro marco da decisão
foi essa ideia. A segunda chegou à conclusão que sim, os judeus seriam raça para efeito de sofrer o racismo. A gente sabe que não existe mais o conceito da raça, já foi tirado uma questão ética, mas nesse caso foi esse o entendimento da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal. Então, vocês estão vendo aqui a foto. Ele foi condenado em 2003 e a gente tem a constituição desse tribunal, do Supremo Tribunal Federal da época. Não estão mais aí esses juízes, mudou, né? Porque a gente já está em 2024, mas e foi uma votação de 8-3, ou seja, 8 ministros, que a gente chama os juízes do Supremo Tribunal Federal, decidiram, então, por condenar, mas 3 ministros não foram pela condenação. E o que está, então, chamando a atenção é exatamente, que eu quero refletir mais, esse voto minoritário que ocorreu no caso Euvenk. E, bom, para quem quiser também pesquisar melhor, o caso Euvenk era um habeas corpus, 82.424 do Rio Grande do Sul. E vocês estão vendo aí o ministro Marco Aurélio, e eu vou ler para vocês o voto dele. Na ocasião, ele falou, de acordo com o ministro Marco Aurélio, ao analisar a história brasileira, nunca houve um período em que houvesse ideias racistas ou preconceito contra o povo judeu. Segundo ele, apenas os negros poderiam ser sujeitos à proteção contra a discriminação ou racismo. E, portanto, a Constituição só pode ser interpretada como combate ao racismo direcionado aos negros. Então, aqui eu trago para vocês, será que é isso? Bom, a gente está vendo aqui, vocês estão vendo a linha do tempo, a gente está viajando aqui no antissemitismo brasileiro. Obviamente, a gente não consegue colocar todos os incidentes de antissemitismo que ocorreram numa tela de computador e numa apresentação como essa, por falta de tempo. Mas aqui, quando a gente já vai olhar, a gente já vai ver Ordenações Filipinas, 1595. Na época, o Brasil era colônia de Portugal, então ele não tinha o seu próprio Código Penal. Então, eram as ordenações filipinas. Já nas ordenações filipinas, obviamente, a gente sabe que foi o período da Inquisição. Então, a gente já tem uma criminalização da relação sexual entre judeus e cristãos, já em 1595. Agora eu vou viajar um pouco mais no tempo, e a gente vai chegar em Getúlio Vargas. E a gente sabe que o Getúlio Vargas ele flertava com Hitler, ele tinha uma certa adoração pela ideologia nacional-socialista. E o que aconteceu nesse período? Nós temos, nesse período, a negação de 16 mil vistos para os judeus europeus virem para o Brasil. O que estava acontecendo nessa época? Os judeus estavam desesperados, porque eles já sabiam que eles iam ser deportados, que eles iam ser levados às câmaras de gás. Então, eles estavam abarrotando os consulados e as embaixadas da Europa para conseguirem um visto para ir para qualquer país, né? Que aceitassem eles. Então, na época, ficou famosa as circulares secretas. O que eram as circulares secretas? Era uma elite política brasileira que ficava nas embaixadas de vários países da Europa, que se comunicava secretamente com o governo no Brasil para que os judeus não pudessem entrar no Brasil. Obviamente, a gente sabe de algumas exceções, alguns diplomatas que foram como aqueles, os righteous among the nations, né? As pessoas que foram condecoradas depois porque salvaram os judeus. Mas, em geral, a gente teve essa negação dos vistos para os judeus. E aqui também eu faço uma provocação. Opa, Holocausto no Brasil, o que é isso? Nunca ouvi falar do Holocausto no Brasil.
Por quê? Porque Getúlio Vargas mandou Olga Benário Prestes, que era uma judia comunista alemã, que na época era esposa do Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista. Getúlio fez questão de mandar Olga de volta para a Alemanha, e ela foi presa, e ela estava grávida, e ela foi gasificada. Ela faleceu, então, no campo de concentração. Viajando mais no tempo, a gente tem um incidente um pouco esquisito da Universidade de Santa Maria, que o reitor, em 2015, ele pediu uma informação para as pessoas que trabalhavam na faculdade de Santa Maria, quem eram os alunos israelenses e os professores israelenses desta faculdade. Ficou muito esquisito, o Ministério Público resolveu entrar em contato com o diretor e ele acabou se desculpando, mas existiu esse incidente. Então, assim, o que a gente consegue entender desse voto minoritário, né, que teve do ministro? Ele negou o quê? O antissemitismo. De uma certa forma, foi uma negação de antissemitismo, né? Então, é muito importante que a gente também entenda, porque vocês podem estar falando assim, mas por que ela está interessada no voto minoritário? Porque só teve o voto majoritário. E eu vou falar por quê. Na academia, muitos ainda adotam o posicionamento esse posicionamento minoritário, de que os judeus não deveriam, os judeus não sofrem racismo, não são minoria. Então, existe ainda esse posicionamento em artigos científicos, professores, e várias vezes eu já escutei de alunos assim, esse tipo de posicionamento, ainda é bem adotado. Mas devo falar que a decisão dos majoritários, né, do caso Elvengur, virou um precedente, né? Então, é perigoso, por quê? Porque esse caso é muito estudado nas faculdades de Direito. Então, se a gente tem uma grande parcela que ainda adota esse posicionamento, fica bem complicado. E agora, eu queria fazer como diria assim, mostrar para vocês a questão do antissemitismo, entender melhor o antissemitismo, porque, na verdade, assim, o antissemitismo ele é muito fértil e ele é muito complicado. Por quê? Porque ele é baseado em mitos, na verdade, né? Conforme nos ensina a professora, hoje embaixadora do antissemitismo nos Estados Unidos, a Deborah Lipstadt, ela fala que o antissemitismo ele é fundado em mitos da conspiração. Ela não fala em teoria, porque teoria seria algo a ser provado, né? Alguma coisa científica, e o antissemitismo não é científico, né? Então, o antissemitismo ele é baseado nesses mitos, e ninguém melhor do que a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que também participou desse congresso. Ela tem um livro que chama Os 10 Mitos do Povo Judeu. É um livro pequeno, mas ele é gigante em conteúdo. E dos vários mitos que estão ali colocados pela professora, eu acredito que o mais danoso para os judeus é essa questão do judeu e o dinheiro. O judeu está sempre bolando alguma coisa para prejudicar alguém. Olha essa foto, né? Essa ideia do judeu como banqueiro, como aquela pessoa que está sempre pensando só no dinheiro. Ela vem da onde? Ela vem da Idade Média, né? Então, da Idade Média, o Hitler adotou também essa ideia que o judeu é sempre rico, ele é sempre poderoso, ele é branco, ele é não oprimido. Então, assim, é uma representação socialmente construída de forma muito negativa para o povo judeu, porque ela dá essa questão
de poder. E aqui também eu queria apenas colocar essa questão que eu falei do antissemitismo com a palavra percepção, porque hoje, como o antissemitismo é muito complexo, a gente já tem a definição do que vem a ser o antissemitismo, né? Pela a internacional, a lembrança do Holocausto, a organização criou essa working definition para a gente entender. Então, é a percepção que as pessoas têm do povo judeu, porque estatisticamente, se forem conferir no Google, os judeus não são os mais ricos. Então, é totalmente uma percepção muito negativa, que traz muito dano social para o povo judeu. E aqui eu quero refletir Professora, também. 5 minutos. Vou refletir bem rápido, então. Então, aqui eu queria colocar o seguinte: vamos trocar em miúdo o voto minoritário. O voto minoritário fala que os judeus não são, entende? Os judeus como não são minoria. Se a gente for pensar aritmeticamente, eles são 0,02%. Mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar no conceito de minoria dos direitos humanos. Quem é minoria? Aquele grupo distinto por traços característicos, que pode ser a etnia, que tem uma maior propensão a serem atacados ou fisicamente ou verbalmente. Aí o crime de ódio e o discurso de ódio. Então, os judeus, eles se encaixam como minoria nesse aspecto, porque minoria não tem a ver com a cor da pele. Então, nesse aspecto, esse voto minoritário está totalmente errado. Ele tem a ver com a questão da segurança e não da pele. Mesmo porque os judeus não eram considerados brancos, se você for pensar, no começo do século passado com Hitler. E hoje, a supremacia branca dos Estados Unidos não vê os judeus como brancos. Então, cai por terra todo esse entendimento de cor de pele. Então, quando você nega para os judeus a questão da minoria, você diz que eles não são vulneráveis, você diz que eles não são sujeitos a preconceito ou discriminação, e a gente já viu os índices, eu não sei se foi falado aqui no Congresso, os índices de estatística de antissemitismo estão alarmantes, né? A gente está vendo todo dia como está subindo, né? Então, o que você está negando também? A validação do sofrimento dos judeus. Quer dizer, apagou 2.000 anos de história de sofrimento do povo judeu. E veio teve a Inquisição, teve os pogroms na Rússia, teve o Holocausto. Então, o que acontece? Os judeus se tornam invisíveis, então não há sofrimento, não são minorias. E o quê? Eles não devem ser protegidos pela lei, então, porque eles não são minorias, eles não devem estar protegidos como direitos humanos, protegidos a mais, que eu quero dizer, em relação a crimes de ódio e discursos de ódio. O que é importante, que eu queria colocar, é que o antissemitismo ele é universal, né? E o Estado tem obrigação de proteger as suas minorias. Aqui, eu queria fazer essa conclusão, que é muito importante, como eu falei, que a gente está tendo hoje a definição do que vem a ser antissemitismo, a gente tem que nomear todos os fenômenos para que a gente possa entender melhor. Então, a gente tem que identificar, a gente tem que validar esse grupo minoritário, né? Porque a gente não pode ter uma hierarquia de racismos. O negro, não, todo mundo está... As minorias têm que ser protegidas de forma igual, não deve haver esse hierarquia de racismo. Então, a xenofobia também tem que ser combatida, toda essa forma de racismo. Então, como eu falei, identificação, validação e, finalmente, o combate e a erradicação seria no melhor dos mundos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Obrigado a você, Milena. Obrigado. Muy interessante. Acho que seguramente habrá muchas preguntas. ¿Ah? Ahora vamos a seguir con la doctora Yael Simán. Yael es una querida colega de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es además una amiga personal con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y es una de las intelectuales más sensibles de la Academia Mexicana. Ella es profesora
e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Panamericana. Ha hecho su doctorado en la Universidad de Chicago. Es autora de numerosos artículos y ha publicado también, ha ayudado a publicar testimonios de sobrevivientes del Holocausto que han arribado a México. Sus publicaciones hacen foco puntualmente en la memoria del Holocausto, la experiencia de los desplazados y el arribo de sobrevivientes a México, la cuestión del antisemitismo. Sí, y desde ya también la violencia, podemos decir, las implicancias o las consecuencias de la violencia extrema también en México, ¿no? Está pronta a publicar un trabajo relativo a las familias, a las mujeres y las asociaciones de familias víctimas de la violencia y la desaparición forzada en México. La presentación de Yael se titula Antisemitismo en México, recurrencias y cambios en el siglo XX y XXI. Yael, tienes ahí tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Emma, por la bonita presentación y gracias al Centro de Estudios Judaicos por la invitación. Voy a compartir también mi pantalla y espero que me entiendan porque desafortunadamente no sé portugués. Entonces, bueno. Em, bueno, quería iniciar la presentación con esta tesis de Claudio Lomnitz. Publicó hace unos años este libro que se titula El antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana, en donde básicamente él sostiene que el antisemitismo precede la llegada de los judíos a México en el siglo XX, que este antisemitismo fue adoptado por élites políticas en contra de los llamados científicos, quienes estaban vinculados con el régimen del general Porfirio Díaz. Y bueno, entre otras ideas, una de las que flotaban en estas expresiones discursivas era que los judíos estaban directamente vinculados con el capital extranjero y que ello atentaba contra el interés nacional. Asimismo, el discurso que se relacionaba con la cuestión de Dreyfus fue importado a México e imbuido de prejuicio. Y es importante mencionar, si bien creo que esta tesis requiere más investigación empírica, pero bueno, no sorprendería, ¿no? Que en México, al igual que en otros lugares, no se necesita la presencia de judíos para que haya antisemitismo. Y bueno, una de las preguntas que bueno, no solo a mí, he trabajado con Judith Boxer-Liberan sobre este tema, que hemos discutido a lo largo de los años, es cómo explicar que en México el antisemitismo, a diferencia de otros países latinoamericanos, ha sido principalmente discursivo. No ha sido un antisemitismo polarizante y no ha sido un antisemitismo especialmente virulento. Entonces, ¿qué factores explican este carácter discursivo y simbólico del antisemitismo en México? Esto es algo que empecé a trabajar a raíz, como mencionó Emanuel, de la presentación que hicimos juntos en Nueva York en abril, porque creo que es algo que no ha sido estudiado. Se ha estudiado en México el antisemitismo histórico a diferentes actores, tanto de la izquierda como de la derecha, que expresaban tanto discursos como en algunos casos también acciones, digamos, de hostigamiento e incluso en algunas instancias violentos en contra de los judíos, pero mucho menos se ha tocado el tema de las minorías que de alguna manera están directamente vinculadas, más, digamos que no en sus orígenes en los años 20 y 30 cuando llegan los judíos a México, yo diría más como desde los 70 para acá, que están vinculados con el Medio Oriente, con lo que ahí sucede, que son la minoría judía y la minoría árabe. Entonces, yo creo que en los años 20 y 30 quizás esto no valdría la pena examinarlo tanto porque en ese momento es cuando llegan estas minorías a México y están, digamos, luchando con su propia llegada, su inserción al país, etcétera. Pero con el paso del tiempo, yo argumentaría que sí hay una especie de triada, ¿no? Entre lo que son los judíos, los árabes y el Estado mexicano. Y aquí lo que me parece es interesante y que creo que se ha dado de manera distinta a países como Chile, por ejemplo, es que en primer lugar los judíos y los árabes en México son minorías pequeñas, ¿no? Si vemos porcentualmente
el tamaño de la población mexicana, digamos, hoy en día 130 millones de habitantes, y los judíos son solamente, o somos solamente 40,000, y los árabes no se tienen estimaciones precisas, pero entre 150,000 a 2 millones, principalmente libaneses, aunque también se ha mencionado que hay una población palestina de alrededor de 8,000 personas, principalmente gente que ha hecho una conversión al Islam, ¿no? Entonces, pero esto requiere investigación porque sabe muy poco. Todo esto se inserta en un contexto también en el que los liderazgos de estas comunidades, quizás como reflejo de la propia estructura política, ¿no? Mexicana, han mantenido como una forma organizativa muy vertical, y eso ha ayudado a contener a aquellas expresiones que podrían contraponer a estas minorías en el escenario nacional. Entonces, lo que estoy estudiando es en qué medida se ha mantenido un balance político entre las dos minorías con el Estado mexicano, tanto por una cuestión demográfica, pero también por la relación que prevalece entre ambos grupos, ¿no? A través de sus liderazgos. Y esto también se sitúa en un contexto mexicano en el que, si bien hay una izquierda y una derecha política, pero históricamente no han adoptado el antisemitismo como parte de sus, digamos, propuestas principales, ¿no? Políticas, y asimismo tampoco, si excluimos el periodo de la Inquisición, tampoco vivimos en un país donde haya una intolerancia religiosa. De hecho, las autoridades de la Iglesia son hoy en día muy respetuosas hacia lo que es la población judía en el país. Bueno, no me va a dar tiempo de examinar todos los periodos a profundidad porque tengo que ser breve, pero quizás solo mencionar que hay tres momentos históricos, me parece importantes, no son los únicos, pero donde podríamos examinar estas ideas. El primero va de los años 20 a los años 40 del siglo pasado, en donde llegan los judíos a México. Por cierto, también la población árabe llega a México, aunque llega desde el siglo XIX, y se consolida la comunidad judía local en esta época. Y aunque hay expresiones locales de antisemitismo y xenofobia y también racismo que van desde la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, no digamos, y sí inciden, sobre todo en la política migratoria mexicana, no impiden que los judíos recreen vida en este país, construyan instituciones, coexistan como minoría. El año de 1975 es muy importante porque fue cuando México dio su voto positivo a la Resolución de Naciones Unidas de Sionismo igual a racismo. Es interesante señalar que México había tomado una postura de abstención frente a la creación del Estado de Israel, y sabemos que el voto latinoamericano fue muy importante en la creación de este Estado, pero México se abstuvo, y en los 70 vota a favor de esta resolución, lo cual trajo consecuencias importantes para la comunidad judía local. Y ahí es donde también observamos a nivel discursivo este antisionismo que en algunas instancias traslapa con el antisemitismo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se cuestionó públicamente era la presencia judía local como una presencia integral de la nación mexicana, y se construyó esta imagen desde los 20 y 30, pero que vuelve a reaparecer en los 70 del judío como extranjero. Y luego estoy dando un brinco histórico enorme porque me parecía importante sí mencionar qué ha pasado después del 7 de octubre en el país, también para poder discutir si los patrones, digamos, hay patrones regionales o más bien se trata de fenómenos singulares que tienen que ver con el contexto nacional. Pero en este caso lo que hemos visto, como en muchos otros países, no solo de la región, es que efectivamente ha habido una radicalización del discurso antisionista, pero sobre todo en redes sociales. Creo que es mucho menor en la prensa, aunque también depende de qué periódico o qué medio de comunicación uno revise, uno va a observar también esto. Y también se observan algunos traslapes o reenvíos de significado entre antisemitismo y antisionismo,
Sin embargo, a diferencia de los años 70, no vemos que se cuestione la presencia judía local en el país. Entonces ahí sí hay un cambio que tiene que ver con la legitimidad que ha ganado la comunidad judía en el país, sobre todo a partir de los años 90, cuando también hubo reivindicaciones desde las poblaciones indígenas y otras minorías, y ahí me parece que la comunidad judía se afianzó, ¿no? O adquirió otro tipo de legitimidad en el espacio público, de tal manera que hoy no se le cuestiona su condición, digamos, también mexicana, ¿no? Y el equilibrio político entre judíos y árabes y su relación con respecto al Estado mexicano se ha mantenido intacta, a pesar de que ha habido esfuerzos por contrapuntear a los dos grupos. Y esto tiene que ver de nuevo con que los liderazgos mantienen una relación cordial y a su vez mantienen una verticalidad con respecto a sus respectivas comunidades. Entonces, me voy a brincar quizás nada más porque no da tiempo, pero quizás mostrarles, por ejemplo, esta imagen del grupo de derecha, las camisas doradas, ¿no? Que era una organización antisemita, que algunas de las ideas que propugnaban, por ejemplo, era que ciertas razas eran asimilables a la nación mexicana y otras no. Los judíos, por supuesto que no, desde su perspectiva. Pero esta organización pues está viva, digamos, del 30 al 36 y luego ya cae en decadencia, ¿no? Alicia Gochman de Bacal ha escrito sobre esto, a quien le interese leer más. También es interesante que a pesar de que mencioné que el antisemitismo en México ha sido más bien discursivo, y por cierto me gustaría conectar con lo que decías, Emanuel, al principio, aquí el antisemitismo no se ha vuelto una política de Estado a lo largo de la historia. Yo creo que ese quizás también es un contraste interesante con Argentina, no sé, con Brasil. Y podemos ver, por ejemplo, algunos actos que sí fueron violentos, ¿no? 250 comerciantes judíos expulsados del mercado de la Lagunilla en el centro de la ciudad en mayo del 31. Y podemos ver que estos esfuerzos venían de diferentes actores, como dije antes, de la derecha y de la izquierda. Por ejemplo, en junio del 31 se proclama el Día Nacional del Comercio, se hace una huelga en contra de todo el comercio extranjero y pues esto hay que situarlo en un contexto en donde se está construyendo una identidad nacional, el mestizaje como un vector de esta identidad central y todo aquel que no cabía dentro de esa fusión entre lo que era la hispanidad y el indigenismo, entonces quedaba fuera y por ende el judío quedaba fuera, pero no solo el judío. Y también podemos ver, por ejemplo, en el 35 que hay un intento de asesinato de Jacobo Landau, presidente de la Cámara Israelita de Industria y Comercio. Entonces, no, esto lo menciono para matizar un poco la afirmación de que no ha habido violencia, pero ha sido una violencia de mucha menor escala que en otros países. Em, y bueno, como mencionaba Milena, también en México, me voy a brincar esto, pero también en México, acá hay un poco imágenes de revistas, ¿no? Que también propugnaban estas ideas intelectuales, como la revista Hispanidad y La Timón, pero quería llegar a lo que mencionaba Milena sobre la política migratoria. También aquí hubo esta circular confidencial, ¿no? En la que se requería de los cónsules en el extranjero que no otorgaran visas, ¿no? A los judíos y de nuevo lo que se argumentaba es que eran inmigrantes indeseables, que no eran asimilables, etcétera. Y bueno, entonces aquí viene una imagen, bueno, también bueno, esto de la resolución 3379 que mencioné, y acá de nuevo el contexto nacional es importante porque el presidente Luis Echeverría, quien gobernaba en esa época, tomó esta postura en parte por su propia agenda política, ¿no? Quería lograr un realineamiento con estos países del tercer mundo. Él incluso quería ser secretario general de la ONU. Entonces, a pesar de que la comunidad árabe en México en ese momento presionó para que México adoptara una postura a favor de esta resolución, en realidad la decisión de Echeverría no tuvo mucho que ver con esta presión y tuvo más que ver con sus propias prioridades. Y bueno, me voy ya nada más a lo último, quizás el 7 de octubre, para poder abrir el espacio para la discusión. Pero
Aquí lo que podemos ver es que ha habido actores que sí se han expresado con un fuerte antisionismo, que a veces, como mencioné, traslapa, pero no siempre, con antisemitismo. Y que, por ejemplo, ¿no? El Museo de las Culturas del Mundo, con diferentes actividades. Hay un grupo dentro del partido en el poder, Morena, que es un grupo de izquierda que también se ha expresado, no solo con críticas al Estado de Israel, que eso es de otra naturaleza, sino también con un discurso antisionista. Es interesante que a pesar de que dije que los judíos ya tienen legitimidad, una legitimidad que no tenían antes en la esfera pública, cuando Claudia Professora, Sheinbaum, sí, ya, 5 minutos. gracias, no, acabo en menos de 5. Cuando Claudia Sheinbaum estaba, digamos, concursando, compitiendo, no sé, en la escena electoral, el anterior presidente Fox la acusó de ser extranjera. Entonces vuelven a reaparecer estos tropos, ¿no? De extranjería del judío. Y bueno, AMLO, ¿no? Que AMLO ha tomado una postura más como no sé si ambivalente, pero bueno, tiene un aprecio a la comunidad judía, pero también ha declarado que, bueno, estos principios de la política exterior mexicana, que México es un país pacifista, que no interviene en los conflictos o en la soberanía de otros países, pero sabemos que dentro de Morena hay presiones importantes para que esto cambie y no sabemos qué va a pasar ahora con la nueva presidenta. Y ya para concluir, o sea, les quería mostrar una imagen, por ejemplo, de, pues sí han aumentado, ¿no? Las actividades, las marchas, las manifestaciones, eventos artísticos. Tribuna Israelita es la agencia que monitorea el antisemitismo en México y bueno, ha detectado que hay más incidentes, que la participación de la gente es más grande, que no solo es en la Ciudad de México, sino en otras ciudades, pero yo sostendría la misma tesis, que sigue siendo una, en todo caso, ¿no? Porque no todo es antisemitismo, pero cuando sí lo es más de tipo discursivo y ya, termino con esta, porque esta es una imagen de redes sociales, pero de un grupo, un colectivo que abarca toda la región, no solo a México. Entonces yo creo que es interesante pues también, ¿no? Monitorear qué pasa con estos grupos, por ejemplo, si se trata o no de una radicalización del discurso en redes sociales, qué pasa con el BDS, qué pasa con las universidades, qué pasa con el sentido de vulnerabilidad, que creo que también Milena lo mencionaba, de la minoría judía, ¿no? En este nuevo escenario que sí no tiene precedentes, nuevas estrategias que está desarrollando la comunidad judía y si se trata de un viejo prejuicio, pero con nuevas expresiones. Y aquí vemos, me parece claramente que sí hay un reenvío de significado entre lo que sería una expresión antisionista y una expresión antisemita. Y bueno, ahí lo detengo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos e a ele, muito obrigado. Muito engraçado a tradução de PowerPoint. A inteligência artificial não funciona muito bom. Bueno, hay algunos comentarios en el chat, pero también está abierta el foro de preguntas y respuestas. Si vocês quieren hacer una pregunta o una reflexión, acho que puedo leerla o los colegas del Centro de Estudios Judaicos pueden colaborar. Voy a hacer dos preguntas. A ver, ah, le voy a hablar en español. Aquí va. Bien. Voy a iniciar con dos preguntas para mis colegas. Matías tuvo que retirarse, así que bueno, si hay preguntas sobre Argentina, quizás pueda intentar responder yo en función de mis conocimientos. La primera pregunta es a Milena, sobre el caso de Brasil, Milena, ¿sí? Vos hizo una presentación muy clara respecto de la cuestión de pensar la discriminación en función de las minorías. Y pregunto si ha habido experiencias en Brasil de, ligación, de vinculación entre los dirigentes, los líderes de la comunidad judaica, representantes de las organizaciones negras en Brasil, que hayan construido diálogo o estrategias de confrontación con la discriminación en Brasil. En el caso tuyo y a él, una pregunta es, eh,
pensando un poco en la comparación con lo de Matías, ¿sí? Que él hace este recorrido de un antisemitismo en el origen de las derechas, pero que hoy también recala en las izquierdas. ¿Qué pasa con eso en México? O sea, ese antisemitismo quizás de las camisas doradas de los años 30 y 40, que era un antisemitismo más característico de las derechas, hoy encuentra como una reformulación en el espectro también de las izquierdas. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con el alineamiento de Israel, como también, ¿no? Particularmente del gobierno de Netanyahu, como parte de las alianzas de las derechas globales, ¿no? Entonces, esa es una primera pregunta. Aquí, colocó en el chat Milena una pregunta para ti, ahí voy a buscarla. Em, sí, sí, acá es una pregunta sobre las ilustraciones. Eh, que son, bueno, interesantes los afiches pro-palestinos, y si son ilustraciones, han sido bien trabajadas. Eso, si ya han sido trabajadas. Entonces, Yael, ¿quieres empezar a ti para así alternamos un poco las respuestas? Sí, espero que sí, perdón por lo de la inteligencia artificial, ya no sé cómo quitarle esa función a mí. A mi laptop. Sí, bueno, a ver, yo creo que sí, o sea, yo creo que ese sí es un patrón que se observa en México también, ¿no? De la derecha a la izquierda, pero no necesariamente recuperando los mismos argumentos, ¿no? Porque la derecha y la izquierda en los años 20 y 30 referían digamos, a la competencia, por ejemplo, que podía generar el judío inmigrante a la presencia de extranjeros que no podían asimilarse a la nación. O sea, había convergencia entre ambos y también, por supuesto, el tema de, bueno, el judío, bueno, los viejos, ¿no? Tropos que provienen de la iglesia. Entonces, eso estaba presente. Eso ya no se observa en México con la fuerza que se observaba antes. Yo no me atrevo a decir o sea, que todos los argumentos son antisemitas porque, bueno, eso valdría una discusión seria, ¿no? ¿Qué es una crítica legítima al Estado de Israel y qué es antisionista y qué se traslapa en antisemitismo como la última imagen que mostré? Yo creo que ahí sí, pero no siempre esto sucede, pero cuando hay expresiones antisionistas, ¿no? Y en ocasiones que caen en antisemitismo, sí bien provienen también de la izquierda. Entonces, creo que ahí sí quizás hay un símil, ¿no? Con muchos países latinoamericanos y sí tiene que ver con el Estado de Israel y con la ocupación de pues, los territorios palestinos tan prolongada, porque de hecho muchos de estos argumentos también se observaron en los años 70. Yo no creo que sean nuevos. Creo que sí hay cosas que han cambiado, pero creo que estos argumentos, si uno revisa la prensa entonces y la prensa hoy, hay muchas semejanzas. Los cambios creo que son de otra naturaleza, ¿no? Y luego sobre las imágenes, no, Milena, ojalá se hiciera un análisis más profundo del texto y el subtexto de estas imágenes. Hay muchísimas y sería interesante también hacer algo comparativo con otros países latinoamericanos. A mí lo que me pareció interesante de esta última es que aparece en un espacio que es más transregional y hay gente que participa desde México, pero también desde Argentina, supongo también de Brasil. Digo, no, 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 uno no lo sabe, ¿no? Pero si ustedes buscan la página, también pueden leer lo que ahí se publica. Y entonces son las imágenes, son los comentarios, entonces sí valdría la pena hacer como un análisis mucho más profundo de esto que no se ha hecho. Muchas gracias, Yael. Milena. Eu queria entender um pouco melhor essa pergunta. Essa pergunta é. Bom, tá bom. Em, quando você falava, Uhum. eu pensava a experiência dos Estados Unidos, en esa conjunción entre algunos líderes del movimiento negro afro É, y tá. los líderes de la comunidad judaica durante los años 60, 70. Si en algún momento de la historia de Brasil hubo una ligación entre representantes de la comunidad judaica y de grupos de negros en su país. De união. Eso, eso.
Não que eu saiba, na verdade, não que Mm, eu saiba. Eu acho que o que a gente está vendo um pouco também agora mm, nos Estados Unidos, que eu estou aqui, não, que eu tenho presenciado muito nas reuniões dos movimentos. A gente está mm, tendo agora um movimento de criação de direitos civis dos mm, judeus. It's a new movement, the Jewish Civil Rights, porque nunca teve, mm, os judeus nunca tiveram civil rights aqui, só os mm, negros. Mas mm, o que está sendo colocado agora, o que eu, assim, para falar dessa questão da população negra, eu sei que teve muita colaboração nos Estados Unidos, né? mm, Mas agora o que está acontecendo é esse movimento novo que chama, não sei se você já viu, chama Jew Hatred, movimento mm, novo, criação desses direitos civis. Os judeus têm se queixado muito que eles sempre apoiaram, porque os judeus americanos também sempre foram muito democratas e liberais, então sempre é, apoiaram muito o movimento Black Lives Matter, né? yeah, Foi sempre essa questão que os judeus foram lá na rua ajudar o Black Lives Matter e ficou uma marca, ficou um branding, né? E agora, o que eu tenho escutado muito nessas reuniões, depois do mm, ataque, é que não está tendo essa colaboração, né? mm, O que eu acho que, nesse sentido, a população negra não está fazendo Jewish Life Matters, mais ou menos, seria um pouco assim, né? Quer dizer, mesmo as feministas, não? A gente está um pouco mm, sozinho aí nessa órbita, mm, porque agora que era hora de também ter essa questão de apoio mútuo, mas não é a resposta à sua pergunta, porque eu não sei, eu acredito que não. mm, Mas o que eu queria colocar aqui é que, como eu falei, na minha apresentação, essa questão de oprimido e opressor, né? Esse discurso simples, binário, é um problema, porque quando a mm, gente está vendo esses protestos nas faculdades e tudo mais, pró-Hamas, pró-Palestina, a gente, infelizmente, vê grupos, mas não mm, é necessariamente porque são negros, grupos de progressistas, estudantes, gritando, todo dia está tendo, né? mm, E eu acho que o problema maior é que nós estamos tendo, infelizmente, ataques físicos a estudantes judeus. Teve um estudante na Faculdade de Michigan, acho que foi algumas semanas atrás, que ele perdeu, parece que até a retina do olho, não mm, sei se vocês ficaram sabendo, foi. Então, infelizmente, a gente deveria ter uma união de todos, porque, na verdade, essa questão de ser pró-Palestina ou pró-Israel, quando há um ataque numa sinagoga, eles não estão perguntando se alguém está apoiando Israel ou não, né? É o mm, judeu como um todo. claro, Então, muy, era essa minha, muy enfim, interesante. meu desabafo aqui, já que a gente está falando sobre isso. Interessante, obrigado. Eu tenho umas perguntas aqui, umas questões, e a ele. Aqui, Milena, a otra Milena, hace una pregunta. ¿Cómo fue la recepción y la reacción en la Ciudad de México en cuanto a la intervención en la estación de Metro La Paz, relativa a lo del 7 de octubre? ¿Tienes alguna noticia o referencia de eso? Después, bueno, te preguntan si tienes alguna opinión, entiendo que es una opinión no personal, sino más bien académica relativa a este tema respecto de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, que aparte tiene por lo menos una ascendencia, hay que ver si ella se reconoce o no en el espacio público como judía, pero sí tiene su ascendencia, ¿sí? Eh, También aquí hay una pregunta, quizás para los dos, no tiene de Sergio y Yara Feldman, si pueden percibir una conexión entre los grupos de izquierda de los países en general, relativos a lo que sucede en Israel con Israel y los palestinos, ¿sí? Em, Bueno, acá hay una aclaración para mí sobre la cuestión de los movimientos negros y judaicos, lo que pasó en la Universidad de Zumbi, Palmares, así que agradezco, Bruno, tu aclaración. Em,
Y eso, por ahora esas preguntas, ¿sí? Em, bueno, y a él querés retomar, ¿tuviste noticia de esta intervención, reacción en la estación La Paz de Metro? No identifico reacciones frente a ello, identifico otras, ¿no? Otros incidentes, ha habido muchas pintas. Yo estuve hace 15 días en la ciudad de Oaxaca y habían pintas ahí. No presencié manifestación, pero en la Ciudad de México ha habido varias manifestaciones. Yo puedo hablar de la respuesta, digamos que a nivel ciudad no son manifestaciones muy numerosas. Sí hay más participantes que en el pasado, sí se han repetido con más frecuencia, pero tampoco es algo masivo. Y desde la comunidad judía usualmente lo que hace el liderazgo es pedir mucha mesura, cautela, ¿no? Y entonces no pasa más. O sea, no sucede aquí lo que ha sucedido en Estados Unidos, tampoco en el campus universitario. Ahora he visto imágenes, por ejemplo, también de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, eso sí, tampoco estoy segura que es un fenómeno del todo nuevo, porque cuando uno revisa la literatura sobre los años 20 y 30, también había incidentes excluyentes y también discursivamente más agresivos fuera de la Ciudad de México, pero como que nos olvidamos. Entonces tampoco creo que es algo pues muy nuevo. Si hay conexión como circuitos transregionales y transnacionales donde corren, ¿no? Ideas, agendas, yo estoy segura que sí. Tengo identificadas algunas cuestiones, pero no he hecho investigación científica sobre ello como para aventarme a hacer alguna aseveración, pero sí tengo intuiciones, incluso, vamos, del extranjero, ¿no? De países que sabemos que tienen un interés, ¿no? Muy concreto en promover pues movilizar estas simpatías, ¿no? Hacia un lado en lugar de movilizar digamos, postura humanitaria, humanista, incluyente por todas y todos, ¿no? Y luego, por último, sí me gustaría decir que solamente en las universidades públicas y no en todas, por ejemplo, en concreto, un ejemplo es la UNAM, ¿no? En su momento hubo un intento por crear un campamento a favor del BDS, pero creo que se logró, la verdad, atender de manera pues adecuada, ¿no? Dialogando, en fin, entonces tampoco digamos que se ha desbordado en ese sentido. En la Ibero, que es donde yo trabajo, nos hemos encontrado que de repente hay boletines, ¿no? Pero nadie dice yo los puse, ¿no? Anónimamente los plantan, ¿no? En la biblioteca o de repente una pinta en un baño. Ha habido expresiones antisemitas por un puñado de profesores y la universidad ha investigado y en algunos casos los ha expulsado de la universidad. Entonces, bueno, aquí sí hay una preocupación fuerte del alumnado y de los padres de familia porque no se polarice, ¿no? El campus en el que, bueno, el que uno esperaría que sea un lugar seguro, ¿no? Gracias, Yael. Milena, ¿usted tiene alguna cosa que decir en relación a esta cuestión del vínculo de antisemitismo en las izquierdas a nivel internacional o regional, para el caso de Brasil? Sim, a esquerda é pró, né, Palestina, nós temos o nosso governo, Mm, então é de novo nesse binário que eu coloco como claro, opressor, é sempre, na verdade, é sempre o mesmo discurso, né? mm, E então, como eu falo, é muito complicado, né? A gente tem um mm, livro que está correndo aí no Brasil que chama Sionismo é Racismo. mm. E tivemos também, se não me engano, acho que algumas semanas atrás, houve um Eh, problema na faculdade de Brasília, um mm. aluno, está Eh, acontecendo, Milena, sim. y una pregunta, y en función de su libro sobre anegacionismo, Aham. ¿cómo opera el negacionismo en el debate brasileiro? Então, na verdade, quando eu comecei, foi a minha tese, deixa eu só também falar que eu não sou da USP, tá? Mas tudo Mm, bem, eu gosto de ser. mm, A gente tem que ser de todos os lugares, a gente tem que estar em todos os lugares. A minha tese de doutorado
em penal, foi sobre a criminalização da negação do Holocausto, que nós tínhamos alguns projetos bem antigos que estavam engavetados. Eu não sei como que está na Argentina, eu acho que tinha um projeto, o México talvez, acho que não, mas então nós tínhamos um projeto antigo e depois que eu lancei meu livro, dando, vamos dizer, fundamento para a criminalização, porque a gente tem as leis básicas e gerais, mas nós não temos uma lei específica. E no Brasil, você só comete um crime quando você com aquela conduta específica de negar o Holocausto. Então, depois que eu publiquei, eu vi que eu publiquei em 2019 o livro e eu vi que tem hoje, acho que eu tenho que checar de novo, mas acho que tem pelo menos 3 projetos de criminalização da negação do Holocausto. Vamos ver quando que vai ser aprovado, quando que vai. Aí eu vou começar a vender mais livro. Mas eu não sei, na Argentina, acho que tinha um projeto, não? Sí, nosotros tenemos, como usted falou, una ley de 1987, 88 sobre discriminación, que es un marco legal Marco Legal. contra ataque a todas las minorías. Mas los últimos años, post pandemia, ¿sí? Hay Uhum, una discusión acerca de cómo atacar al negacionismo. uhum, Es interesante porque el debate intelectual y jurídico eh, mira qué pasó con el negacionismo del Holocausto en Europa y en los Estados Unidos. Y como uhum, vos se faló, ahí están estas dos tendencias, la perspectiva más penal de castigar al negacionismo o la de recuperar la idea de la libertad de expresión. Entonces, exatamente. ahí están las dos posiciones. Mas hay un debate interesante respecto de qué hacer con la cuestión del negacionismo. Mas entra en relación qué pasa con Holocausto y con dictadura militar, con crímenes de Sim, violencia política en Argentina. Entonces, durante este gobierno, que es un gobierno de derechas, ¿sí? Ese debate ha mermado, ha caído, ¿no? Entonces, pero por eso me preguntaba, porque la cuestión de aquí de memoria en Argentina, memoria del Holocausto, negacionismo y demás, es muy relevante. Entonces, eh, y al contrario, muchos grupos de derechas creen que el debate sobre negacionismo y memoria de dictadura militar es parte de una conspiración judaica, ¿no? Entonces, hay algo ahí más de, como presentaba Matías, de las tradiciones de la derecha de los años 20, 30, 40, que todavía tiene su efecto, ¿no? eu acho, Em, queria colocar, Emanuel, também, que hoje o maior perigo não é a negação. hmm, A negação ela é muito chula. O maior perigo é a banalização. claro. A Hmm, banalização, as comparações para reduzir o Holocausto e para virar o jogo. Então, na minha hmm, opinião, essa é o que a gente tem que ter mais perigo hoje. ya. Sí, sí, acho que sí, que también pasa aquí. Bueno, aquí Sergio ha agradecido a la mesa, las presentaciones. Por mi parte también, gracias Milena, que está muy también ahí aplaudido, ha puesto un emoji. Por mi parte voy a agradecer nuevamente a las expositoras, a Milena y a Yael, que han tenido muy buenas presentaciones, han sido muy ilustrativas de la cuestión del antisemitismo en la América Latina. En el siglo XX, un poco en el siglo XXI, a Matías, que también tuvo que salirse, y desde ya al Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de San Pablo, que nos ha invitado a participar de este Congreso Internacional sobre Antisemitismo tan necesario en estos tiempos. Así que, muito obrigado a vocês y que tengan un buen final de congreso, un gran palestra. Obrigada. Obrigado. Prazer. Bye Gracias. bye. Gracias. Tchau, Yael. Chao, mucho Tchau. gusto. Hasta Adiós, un luego. gusto a Gracias, todos, a Emma. todas. Gracias. Próxima Bye eu bye. hablo espanhol. Bueno, me voy a poner a estudiar portugués. E eu poner a melhorar meu espanhol. Qué lindo. Wow. Perfeito. Passa nada. Nos Tchau. vemos. Obrigado, Prazer. Bye. obrigado. Bye. Graças.